Respira. Siente. Vive. Vive al natural. Living al natural. Living al natural. Un espacio para cuidarte, aprender y vivir mejor. Living al natural. Es un programa de Medical Living Hub IPS. Transformando vidas, transformando tu salud. Hola a todos, bienvenidos. Esto es Living al Natural desde la IPS Medical Living Hub. Les estamos saludando y quien les habla, Andrés Molina, acompañado en esta mañana de Juan Carlos Ramírez, nuestro jefe enfermero. Bienvenido, Juan Carlos, a Living al Natural. Hola Andrés, buenos días, tardes, noches para las personas que nos escuchan en los diferentes horarios. Muchas gracias por la invitación como siempre y como todos los miércoles de Clínica de Heridas, pues aquí estamos para hablar hoy de un tema interesante acerca de la curación o el tratamiento de las heridas. Así como es costumbre, tenemos nuestro programa de Clínica de Heridas donde tratamos diferentes temas de la salud corporal. Personas que tienen de pronto alguna situación difícil en su cuerpo, alguna herida que no está curando, porque quizá algún procedimiento no está bien llevado, quizá hay algo que se ha descuidado, y parte a veces de esos procesos que llevamos y que no están muy bien ajustados es la forma en que limpiamos y la forma en que llevamos las heridas con elementos que hemos creído tradicionalmente que funcionan, que hemos creído que son los más apropiados, como por ejemplo el agua oxigenada, también conocida como peróxido de hidrógeno. ¿Sí? Suena un poco químico o bastante químico suena, pero es lo que normalmente hemos escuchado. Yo desde pequeño, por ejemplo, Juan Carlos, escuchaba que agua oxigenada, póngale agua oxigenada. Y los muchachos se raspaban o nos raspábamos y buscaban un tarrito que era como azul, si mal no recuerdo, y el agua encima y listo. No decía, ya, pasó nada. Bien, ese es el tema de hoy. Quiero que saquen el agua oxigenada de su botiquín, y quiero que saquen el agua oxigenada de su ideario o de sus productos, o de que cuando vamos a limpiar o a curar una herida el agua oxigenada sea una opción. No, eso quiero Ni que siquiera hoy sea una opción. No, quiero que la saquen de su imaginario. Vamos a hablar. Bueno, ¿y qué es lo que pasa allí, Juan Carlos? Porque entonces estamos rompiendo un mito, rompiendo una costumbre. En los botiquines hace un tiempo que estuvimos hablando acerca del botiquín de primeros auxilios, sobre todo en los vehículos. Veíamos cómo digámoslo así, de fábrica o por la recomendación comercial aparece en el listado agua oxigenada. Y aparece ahí en el kit que uno compra para carreteras en algunos sitios públicos. Ahí te llega. El que hizo esa recomendación no tenía idea de qué estaba haciendo, si es para curar heridas. En el botiquín de primero, o sea, para curar heridas no. El agua oxigenada la usamos durante décadas como pensando que desinfectaba, ¿sí? Hoy en día la evidencia muestra otra cosa. La evidencia muestra que el agua oxigenada no ayuda a las células, a los fibroblastos, destruye el tejido de granulación. Primero que todo hablemos de la historia del agua oxigenada. Sí, eso me parece interesante. Porque primero hablemos de qué es el agua oxigenada. El agua oxigenada es un compuesto que se descubrió en el siglo XIX, por allá en 1800, yo no sé qué, en el siglo XIX, y su composición es, como tú lo dijiste al comienzo, H2O2, eso es peróxido de hidrógeno. Y el agua oxigenada, cuando se aplica sobre los tejidos, se desdobla, se convierte en H2O más O2, o sea, se convierte en agua más oxígeno. Es por eso, ella cuando usted aplica ese líquido, el H2O2, el agua oxigenada, lo aplica sobre una herida, hay unas enzimas en los tejidos que desdoblan esa agua oxigenada y la vuelven agua y oxígeno. Por eso es que salen burbujas. Sí, Entonces, cuando usted ve que salen burbujas, son las enzimas que están desdoblando ese líquido que usted acaba de aplicar ahí, H2O2, y lo está volviendo agua y oxígeno. Entonces uno diría, pero agua y oxígeno. ¿Pero cuál es el problema? Y produce una reacción de calor, o sea, usted ha visto que eso calienta, o sea, para eso se produce una reacción térmica también. Entonces, sí, échese agua oxigenada y usted siente... Sin necesidad que sea una herida, solamente en la piel y se calienta. En la piel, si no produce burbujas, no, tienen que haber enzimas que la desdoblen. Por eso generalmente es en heridas. Si tú te la echas en la piel no vas a ver las burbujas. No están las enzimas presentes en la piel, las enzimas están presentes en los tejidos, la catalasa que necesita. Entonces, cuando usted lo aplica, entonces, pero si se está produciendo agua y oxígeno, o sea, eso no es malo. Y de hecho,
el origen del H2O2 fue para blanquear productos. Eso se usaba y se usa. Hoy en día es un producto para blanquear carne de pollo industrialmente, es un producto para blanquear ropa, lo usan en las peluquerías, con eso es que se decolora el pelo. Eso es uno de los productos para decolorar el pelo. Imagínate todos los usos que tiene. Y durante décadas pensamos o se usó como un desinfectante, porque tiene algo de acción desinfectante, pero ese es el problema, ahí viene el pero. Así como destruye las bacterias, también destruye las otras células, o sea, ataca la pared celular de las células, de las bacterias y de las células que están formando el tejido de granulación y de las células que están formando el proceso inflamatorio en una herida, que son las que van a defender y a capturar. Entonces, definitivamente, cuando se empezó a usar, pues no teníamos toda la evidencia que hay hoy en día, ni todos los estudios que demuestran hoy en día que definitivamente el H2O2 o agua oxigenada para las heridas no es lo más recomendable, definitivamente no. Bueno, tenemos pero que, entonces ir mirando que no es el producto que cuando hace burbujas está desinfectando, no, lo que está es liberando oxígeno, pero esa liberación de oxígeno y esa reacción que produce de calor también destruye las células buenas del lecho de la herida. Entonces no favorece para nada los fibroblastos, no favorece para nada el tejido de granulación. Uno decía, no, cuando salía el espumero, no es que está desinfectando, está limpiando. La espuma era lo que lo tranquilizaba a uno, pero no. Sí, eso uno dice, usted la veía trabajar. Algo pasa ahí, si está claro, pasando. sí, hay una reacción química donde se está liberando agua y oxígeno, pero hace un pH muy dañino y además de eso, esa misma reacción que puede lisar la pared celular de las bacterias también lisa o daña la pared celular de las células que tienen que ir a construir tejido. O sea que está arrasando con todo. Es algo que se está llevando por delante todo, pero... Exacto, es una sustancia que sí tiene propiedades, o sea, uno no puede decir que no tenga propiedades antibacterianas. Repito, el agua oxigenada se usa industrialmente para muchas cosas. Para blanquear es uno de sus principales productos. Vuelvo y te repito, en el cabello, eso es lo que se usa. Un compuesto de peróxido de hidrógeno es lo que se usa para ponerle a uno cuando uno va del peluquero y quiere que el cabello salga rubio de la peluquería. Entonces, con eso se decolora el cabello. Así mismo lo usan en otros porcentajes o en otras concentraciones para blanquear carnes, pollo y otras carnes que quieren que cuando usted las ve en el supermercado, eso ha sido que queda la pechuga de pollo divinamente blanquita, eso lo tratan con algunos de esos productos son tratados con este peróxido de hidrógeno. Y tiene una acción bactericida, o sea, sí, acaba las bacterias, pero ¿qué son las bacterias? Las bacterias son células, ¿sí? Entonces, así como destruye las bacterias, también destruye las células que producen y que se necesitan en el lecho de una herida para construir, para atrapar, para mantener controlado el proceso inflamatorio. Entonces, es indiferente, acaba con todo. Entonces, es por eso que, y antes, ¿por qué se usaba antes y ahora ya no? Entonces, pues porque no existía la metodología o no existía la tecnología que tenemos hoy en día para poder descubrir o para poder entender cómo interactúan los diferentes productos que aplicamos sobre una herida. Hoy en día ya hay formas de saber que los productos son citotóxicos o no son citotóxicos, o sea, si ayudan a las células en el lecho de una herida o no la ayudan, y entre los productos que son citotóxicos se encuentra el agua oxigenada, que sí puede ser desinfectante, pero que al final, pesando los beneficios contra los contras, yo creo que ganan más los contras, entonces ahí es donde definitivamente no debemos recomendar su uso. Y cuando en algún momento el agua oxigenada se utilizó en algún quirófano, en algún interior de alguna clínica, de algún hospital, como parte de algún procedimiento. De hecho, durante décadas, Andrés,
El agua oxigenada la usamos durante décadas y hoy en día todavía hay personas, tú lo acabas de decir, aparece en el botiquín de las personas, aparece en la lectura que hiciste de qué debe tener el botiquín de un carro y aparece el agua oxigenada porque puede ser un desinfectante que yo lo puedo usar en un momento dado en la forma aguda. Si usted recuerda, cuando usted le echaban agua oxigenada, eso ardía como un carajo. ¿Sí? Arde. ¿Y cómo así? Si eso es agua y se está desdoblando en agua, sí, pero produce ardor, o sea, porque es que la reacción química que produce es citotóxica. Entonces, durante décadas el agua oxigenada se usó. Así como usted y yo, cuando yo era niño, yo me acuerdo que en el colegio nos enseñaron en la clase de primeros auxilios a lavar la herida con agua oxigenada. Si uno se cortaba o tenía una herida, una caracha y le echaban agua oxigenada. Hoy en día, pensando en que uno tiene que trabajar con lo que tiene, porque pues muchas veces tenemos falta de recursos o falta de acceder a ciertos recursos para hacer curaciones, yo diría, sáquenla de los primeros auxilios. No, yo no la quiero sacar, eso a mí, con eso curaron a mi abuelo, a mi mamá, a mi papá, porque este señor viene ahora a decir que la saque, yo la voy a dejar allí. Bueno, no peleemos con nadie. Uh-huh. ¿Cuándo puede usarla? ¿Cuándo yo creería que podría tener alguna utilidad? En la fase aguda, o sea, para lavar una herida que se acaba de producir que está sucia. ¿Sí? El paciente que se raya y le queda la herida llena de tierra, pues, o sea, ¿con qué? Eso lo hemos hablado aquí muchas veces. ¿Con qué se debe lavar esa herida? Con agua, con agua solución normal. Salina. Puede ser el agua de grifo, sí, no hay problema. Hasta que usted vea el lecho de la herida limpio, no más. Pero echémosle agua oxigenada para desinfectar. Hombre, ahí lo que vamos a hacer es un dolor, un ardor, y ya, eso va a producir una desinfección allí, pero también va a acabar con todas las células buenas que haya en el lecho de esa herida. Hoy en día todavía hay médicos, enfermeras que dicen que el agua oxigenada es buena para lavar cavitaciones. ¿Cavitaciones? ¿Qué es cavitación? Una herida que tenga huecos, que tenga cavernas. Ya. Sí, que yo meto el dedo y se me va por allá el 2 centímetros, 3 centímetros 2 centímetros, 10, 12 centímetros, perfectamente 5 o 6 centímetros adentro. Entonces, que el agua oxigenada funciona muy bien porque usted la echa y el espumero que hace por todas partes. Y lava. No está recomendado. ¿Sí? Cuando se produce cuando se produce el desdoblamiento del H2O2 se produce oxígeno. Entonces, y esas son las burbujas que tú ves. Cuando hay cavitaciones, esas burbujas pueden irse por el torrente sanguíneo y se puede producir una cosa, pueden producir taponamiento porque ese oxígeno ocluye vasos pequeños, ¿sí? Esas burbujas de oxígeno. Entonces, no está recomendado. Cuando hay pus franca, de hecho en quirófanos, como tú lo dijiste, en muchos quirófanos, algunos cirujanos, cuando encontraban esas heridas que abrían para desbridar una herida y había pus franca, tejido necrótico con mal olor, traiga un tarro de agua oxigenada y le echaban agua oxigenada para lavar ese lecho y ese tejido necrótico, y él ayudaba a quitar el olor, sí, y de hecho dejaba como limpio, porque como blanquea, uh-huh. Usted un tejido necrótico le echa un tarro completo de agua oxigenada y lava, y usted ve que eso queda como blanquito, queda limpio, uh-huh. ¿Sí? Pero pues igual, en ese momento, en esa fase aguda de un tejido que se va a desbridar como para poderlo diferenciar bien y eso, pero ya eso de manera rutinaria y tenerlo para el lavado de una herida, para la curación de una herida, no. ¿Listo? También hay personas que lo recomiendan en los pies diabéticos, esos pies diabéticos que tienen cavitaciones, ¿sí? Que es que el pie diabético, recuerda que es un pie que está lleno de huecos, por decirlo de alguna manera, de túneles, ¿sí? A veces la herida tiene tunelizaciones, entonces y tienen mal olor, entonces vuelve a lo mismo. Entonces el ácido, el peróxido de hidrógeno ayudaba a limpiar y eso, pero no está recomendado porque es que meter esas burbujas de oxígeno allá dentro del pie pueden terminar haciendo un problema o haciendo una obliteración de vasos, porque pueden formar trombos de aire, ¿sí? Eso se llaman embolias, pueden producir embolias. Lo que pasa es que no quería usar el término, pero eso puede usar así. Entonces, ese es un problema, ¿sí? El peróxido de hidrógeno
destruye unas células que se llaman fibroblastos. O sea, no solamente combate o ayuda a disminuir la carga bacteriana porque sí tiene acción bactericida, pero también destruye células que son necesarias para la formación de los tejidos, los fibroblastos. O sea, ataca la pared celular de los fibroblastos. Entonces, si usted usa agua oxigenada cada que le va a hacer la curación a un paciente, pues esas células que usted necesita para construir tejido las está destruyendo, está atacando la pared celular de esas células y entonces no avanza la herida, ¿sí? Daña el tejido de granulación, el tejido nuevo, que es lo que usted necesita para que la herida llene, el peróxido de hidrógeno se lo lleva, ¿sí? Mantiene un pH muy ácido, ¿sí? O sea, las heridas tienen que tener un pH adecuado, no puede ser un pH neutro, ni un pH muy ácido, ni un pH muy alcalino. O sea, las heridas tienen que tener un pH ligeramente ácido para evitar el crecimiento bacteriano. Pero con el peróxido se logran pHs demasiado en el extremo y tampoco favorece la migración celular, ¿sí? Y pues hoy en día que está tan de moda el término del biofil, que hablamos que es como la fibrina, que antes decíamos fibrina, que es esa capa que crean las bacterias para defenderse de las agresiones externas y se instalan en el lecho de una herida y no me permiten el crecimiento celular. El peróxido de hidrógeno no es activo contra el biofil, no es la sustancia que va a ayudar. Entonces tiene muchas más desventajas que ventajas. Estoy revisando acá en internet respecto de este tema y al parecer hay una asociación psicológica con el uso del agua oxigenada. ¿Cómo así? ¿Una asociación psicológica? Sí, parece que hay muchas personas que cuando se lavan con agua o con una solución salina no ven nada, simplemente pasa el agua, pasa nada. En cambio, cuando ven las burbujas... es correcto. Cuando ven que se le pone agua oxigenada a una herida y empieza a burbujear, dicen, y le arde. Aquí está pasando algo y si duele es porque está sucediendo algo. ¿Sí? Pero es un asunto psicológico. Y aquí también aparece un comentario y dice... Es curioso porque el agua oxigenada sigue siendo uno de los elementos más vendidos en las farmacias. Pero, ¿por qué es curioso? O sea, ahí está. Nosotros creíamos que las burbujas son lo que trabajan. Sí. Las burbujas es que se está desdoblando, ¿sí? El H2O2 se está desdoblando en oxígeno y en agua, ¿sí? Y el oxígeno es lo que produce las burbujas, ¿ya? Y el pH ácido es lo que hace su acción bactericida y es lo que hace el daño en la pared celular de las bacterias y de las células buenas. Entonces, claro, si usted ve ese burbujeo, y es que así nos lo enseñaron, es que a mí me parece estar todavía en el... Yo qué año, yo no me acuerdo, yo estaba como en primero de bachillerato, o en quinto de primaria, no, bachillerato porque ya había salido de la primaria, estaba como en primero o segundo de bachillerato y yo me acuerdo que un profesor llevó y nos mostró y nos habló de la desinfección y uno era maravillado viendo cómo esas burbujas se echaban burbujas y uno le echaba en el piso, en las juntas de los pisos, en las baldosas, porque en ese entonces eran baldosas y eso, vea cómo mata la infección eso y eso está trabajando y cuando uno lo echa en una herida. Esas heridas que tienen tejido necrótico, que huelen maluco, que están con pus, pues hay que lavar con solución salina. Pero no echémosle agua oxigenada y entonces le echa uno agua oxigenada y claro, uno echa agua y eso inmediatamente hacía su reacción de calor y su burbujeo y blanqueaba. O sea, uno veía limpia esa herida porque es que eso blanquea. Para eso se usa industrialmente el peróxido de hidrógeno. Entonces uno decía, vea, sí, pero hay riesgos que no conocíamos o que durante años lo usamos sin conocerlo, pero que ya hoy en día la evidencia muestra que definitivamente no, que él destruye los fibroblastos, que destruye la capa celular de las células que necesito para granular, que en la neovascularización afecta la formación de nuevos vasos sanguíneos, o sea, que el pH, así como no deja crecer bacterias, tampoco deja la migración celular que necesito para que el lecho de la herida o la herida crezca y construya. ¿Sí? Y que esas burbujas que se producen allí, cuando las dejo metidas en cavitaciones dentro de una herida, pueden producir embolias gaseosas. Que ese es el término que no quería usar, pero ¿qué es eso? Que es que esas burbujitas, como se produce oxígeno, esas burbujitas de aire se pueden ir por vasos sanguíneos pequeños y producir obstrucción por esa burbuja de aire. Eso es una embolia gaseosa, ¿sí? Entonces, tiene muchas más desventajas que ventajas y es más
es más en lo que me enseñaron a mí durante muchos años, un producto del siglo XIX, 1818, 1878, me acuerdo, que fue descubierto, fue alguien por fin patentó, pudo descubrir a través de ciertos productos químicos el peróxido de hidrógeno, y estamos en el siglo XXI y todavía creemos que sirve, cuando ya la evidencia hoy en día, las personas que tienen tiempo de estudiar demuestran que definitivamente no es un producto para el uso rutinario, ni siquiera para el uso agudo, pero como yo siempre dejo, uno trabaja con lo que tiene y hay que las personas, es muy difícil cambiar nuestras formas, nuestros métodos, explicarles que, bueno, lo quiere usar, eso le va a arder, eso va a producir calor, eso para limpiar una herida ahí en la fase aguda de pronto. ¿Sí? En condiciones muy controladas, en un quirófano donde yo sé que voy a desbridar el tejido necrótico, que hay tejido necrótico maloliente, maluco, que huele maluco, y que antes de desbridarlo para como producir una desinfección en masa, eso, lavar con eso, de pronto es válido, ¿sí? No es que de pronto es válido, pero ya, no más, ¿sí? No lo meta en heridas. De hecho, yo fui uno que usé el peróxido de hidrógeno, y a mí esos pies diabéticos me gustaba lavarlos porque a veces el pie diabético tiene cavitaciones, hasta que no, eso no lo puede seguir haciendo. O sea, hemos hecho cosas que cuando ya la evidencia nos muestra no lo haga más, pues no sea terco, no lo haga más. Aquí aparece, así siguiendo ese rastreo en la internet, que se le ha dado unos usos al agua oxigenada, que incluso para blanquear dientes. Es que es un blanqueador. Ese es un producto químico que en la industria se usa para blanquear textiles, carnes, dientes, pelo. Pero aquí también aparece un comentario, dice ahí, en entornos de bajos recursos o emergencia extrema, ¿es mejor usar agua oxigenada o no usar nada? No, es mejor usar solución salina o agua. Eso lo hemos hablado aquí. Mire que definitivamente está interesante lo que estás diciendo, porque es que eso es lo que la gente piensa. Uno le dice, tengan una bolsita de solución salina en el kit de primeros auxilios, en vez de tener un tarrito de agua oxigenada, que se sigue vendiendo perfectamente. Aquí al lado lo hacen, aquí en Tecnoquímicas, ahí lo hacen. Y lo venden, usted va a la farmacia y lo venden. Y usted llega a las casas y todo el mundo tiene el tarrito azul, porque tiene que ser en un tarro no de vidrio transparente, sino que tiene que ser un tarro que la luz no lo afecte, porque se afecta con la luz solar. Entonces por eso el tarro es opaco, totalmente no le entra luz del sol. Y todo el mundo lo tiene, pero si usted me pregunta ¿qué sería lo ideal? Agua. Ya dijimos, solución salina o agua. El agua potable, no hay evidencia, no lo hablamos aquí, lo dice Cochrane, lo dicen varias bases de datos, que no hay evidencia que demuestre que por lavar las heridas con agua potable o lavarlas con una solución salina o una solución estéril como la solución salina, haya más infección en una o en otra. Ahora, hoy en día la industria nos está llevando a que hay otros productos, que también eso sería pues de lo que tendríamos que hablar hoy. O sea, entonces si no agua oxigenada, ¿qué hay? No, pues hoy en día hay otros productos. Están los productos con ácido hipocloroso, están los productos con polihexamida biguanidina, ¿sí? Que son desinfectantes, que ya hay en el mercado diferentes marcas, y aquí en Colombia tenemos diferentes marcas de laboratorios Brown, de Mundipharma, hay diferentes productos, ¿sí? Uno nuevo que llegó, Monglike. Hay diferentes productos, ¿sí? Basados en el ácido hipocloroso, basados en la polihexamida biguanidina, con ácido acético no conozco, pero hay en el mercado colombiano no hay, pero ya hay productos para eso. Igual, también lo hemos dicho aquí, todas las guías están de acuerdo en que no se debe usar antisépticos de manera rutinaria en el cuidado de las heridas. O sea, cuando las guías me dicen eso, yo no debo usar antisépticos de manera rutinaria en el cuidado de las heridas, quiere decir entonces que la polihexamida biguanidina, el ácido hipocloroso, no es un producto que yo debería usar todos los días para cuidar una herida, para lavar una herida. Pero el laboratorio me lo quiere vender, que eso ya no usemos más solución salina, sino que usemos el producto que él me vende, la polihexamida, o usemos el ácido hipocloroso, porque es que la industria, pues es la industria, ¿cierto? Pero las guías están de acuerdo en eso. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Yo debo saber cuándo lo uso y cuándo no, y ya lo hemos hablado también.
Cuando las heridas tienen alta carga bacteriana, cuando yo encuentro una herida contaminada, es que no es lo mismo hacerle una curación a una herida que tiene restos de popó o de orina en el lecho de la herida, a una herida que está limpia, cubierta y que la destapo y no ha tenido ninguna contaminación externa de la última curación, ¿cierto? No es lo mismo hacer una curación en una herida cuya borde está a 2 centímetros o a 1 centímetro del ano, a una herida en un brazo donde no hay ninguna contaminación visible o bacteriana. O sea, todo depende del tipo de herida, de dónde está ubicada. Entonces ahí yo puedo evaluar si uso o no uso antisépticos. Bueno, Juan Carlos, pero qué pena que te interrumpa allí, pero te pregunto algo. Sí, hace mucho tiempo hemos escuchado del agua oxigenada. Sí, hace mucho tiempo nuestras abuelas tenían el botiquín y lo primero que hacían era, se raspó el nieto, venga, agua oxigenada y listo. ¿Qué le decimos a estas personas que dicen, venga, como lo hablamos hace un momento, yo desde pequeño he usado agua oxigenada y no me ha pasado nada? Yo desde pequeño lo uso, lo tengo dentro de mi botiquín y no pasa nada. Y lo sigo usando y no sucede nada. ¿Qué le decimos a esta persona que lo cambie? ¿Por qué? Si aparentemente le ha funcionado y ha contado con la suerte, puede que no le ha pasado una embolia, no ha pasado ningún tipo de trauma superior. ¿Cómo le podemos decir, venga, está bien, pues corriste con suerte durante todo este tiempo, pero entonces cambiemos lo que estamos haciendo? No. Entonces, mira, como parte del tratamiento de una herida aguda, vuelvo y le digo, a veces también ayuda a ablandar costras, ¿sí? O sea, cuando hay costras, el agua oxigenada me ayuda a ablandar esa costra, ¿sí? Como parte del tratamiento de una herida aguda para limpiar la herida, cuando se produce la herida y limpiarla, vaya, o sea, puede ser. No es que haya contado con suerte. Usar agua oxigenada en heridas que tienen cavitaciones puede producir embolias. Entonces yo le digo, listo, lo ha usado para lavar una herida cuando se cortó y le echó y entonces le echó espuma y luego le puso la cura y listo. Y le funciona. Sí le funciona porque es un antiséptico, pero ya no lo siga usando de manera rutinaria. Yo me voy esas a las heridas crónicas. ¿Sí? Una persona que tiene una herida que lleva 4 meses, 5 meses, más de 2, 3 meses con una herida y entonces la solución es lavar todos los días con agua oxigenada, no, porque entonces esa herida lo que va a hacer es perpetuarla en el tiempo. Es que yo la uso para desinfectar cuando el niño se corta y después le pego, bueno, está bien, no la use en heridas donde se puede quedar el agua ya metida en cavitaciones, por ejemplo. No lo use, ahí sí no busque correr ese riesgo de hacer una embolia gaseosa por desconocimiento. Cuando la herida está sucia, sí, ya dijimos, él hace espuma y eso, y lo puede usar allí en el momento agudo, pero no lo use más. Entonces, y entonces, ¿qué hago si no tengo agua oxigenada? Lave la herida con agua, solución salina. Sí, lave la herida, la irriga todo lo que quiera con agua de solución salina y listo. Y si tiene que usar una solución antiséptica porque siente que hay carga bacteriana, pues usted valora y puede usar una solución antiséptica por un tiempo limitado, no de manera indefinida como nos lo quiere meter, digamos, hoy en día la industria. ¿Sí? Que en el mercado hay opciones mucho mejores, mucho menos tóxicas y que van a hacer que su herida cicatrice en mucho menos tiempo que si lo hace con agua oxigenada. Eso es lo que yo le diría a esas personas. Bueno, entonces ahí ya hablamos de la siguiente pregunta que te iba a hacer y es, bueno, si el agua oxigenada no es tan conveniente, en el pasado no habían tantos estudios para confirmarlo, que así fuera. Ahora sí, ahora ya hay evidencias, ya hay estudios al respecto, ya la ciencia se ha pronunciado con esto. Entonces yo soy un usuario del agua oxigenada y digo, está bien, voy a dejar de usar agua oxigenada, voy a quitarlo de mi botiquín, voy a sacarlo de mi casa. Pero yo quiero tener algo que me dé la sensación de que estoy haciendo algo efectivo en el momento, más allá del agua y más allá de la solución salina. Porque yo como no soy experto en salud, no soy médico, yo quiero tener la seguridad, la certeza de que lo que yo estoy haciendo está generando una acción rápida, por lo menos hasta que yo vaya a un centro asistencial y que me atiendan de urgencia o con atención prioritaria. ¿Por cuál otro producto yo lo puedo cambiar? ¿Qué puedo hacer para yo estar tranquilo y decir, está funcionando? A ver, yo te voy a contestar esa pregunta con otra pregunta primero, Andrés. A ver, usted tiene en su botiquín, usted es usuario y usted es defensor del agua oxigenada porque su abuela lo colocó con agua oxigenada y no le digo, a mí en el colegio me enseñaron que eso era la maravilla.
¿Para qué usa el agua oxigenada usted? Principalmente para las heridas. Para cuando tengo una situación de herida, mi mamá cuando se corta en la cocina, pum, agua oxigenada. Pum, listo. O sea, la usa para limpiar una herida. Para limpiar heridas, básicamente. Ajá, para limpiar una herida, ¿cierto? Listo, eso es lo que acabamos de decir. La señora que se corta y se echó agua oxigenada y vio la burbuja y listo. Tranquila. Pero después de eso, afrontemos los bordes y dejémosla quieta. O sea, afrontemos los bordes y si esa herida hay que volverla a lavar, no la lavemos más con agua oxigenada. El agua oxigenada usted la usa para limpiar. El niño que se cayó en el patio y se raspó y le quedó la piecita entre sangre y tierra, entonces el agua oxigenada que le va a arder como un carajo, ¿sí? Para limpiar y para sobarle y para quitarle esa tierra y eso, y como hizo espuma, perfecto. Entonces, ahí la está usando para limpiar. Entonces, ¿con qué producto limpia usted que no sea agua oxigenada? Ya lo hemos dicho. O sea, es que nos lo metieron, pero no. Agua o solución salina, pues. Una bolsita de solución salina o agua de la llave. Y si la herida está muy sucia, agua con jabón. ¿Cuál jabón? Hoy en día la clorexidina al 2% para esa fase aguda, para limpiar la piel alrededor, para limpiar la herida, con eso, ¿ya? Y si tiene una mejor capacidad económica, porque es que estos productos cuestan, entonces un producto desinfectante de los que hay en el mercado con ácido hipocloroso o con polihexamida biguanidina, ¿sí? PHMB se llama eso, polihexamida biguanidina. Ya, esos son, y son productos que la evidencia hoy en día demuestra que no son tóxicos para el proceso celular, no son tóxicos para el lecho de la herida, ¿sí? Y que se pueden usar con un margen de seguridad bastante amplio. Entonces, hay varias opciones. Lo que pasa es que, pues, ¿cuánto cuesta un tarro de polihexamida biguanidina y cuánto cuesta un tarrito de agua oxigenada? La diferencia va a ser muy notoria. Pero si es una herida que de pronto se me va a cronificar en el tiempo, entonces ahí es donde la diferencia de precio ya cambia, porque por estarle echando un tarrito que es mucho más barato de agua oxigenada, voy a hacer que una herida que podía cicatrizar en 4 o 6 semanas me va a durar 3 o 4 meses. ¿Cuánto me cuesta eso? Una herida que yo la podía haber cicatrizado más rápido por estar haciendo mal uso de un producto que puede hacer que eso se cronifique. ¿Ya? Es lo que muchas veces uno como usuario, como paciente no considera. Uno quiere como la inmediatez y a uno le parece que en este caso... Que la burbuja cura más rápido. Exacto, es lo más rápido. Pero entonces, bueno, esta persona dice, ok, voy a cambiar el agua oxigenada, voy a ponerle, ¿qué? Voy a dar solución salina. Pero la solución salina tiene vencimiento. Ajá. La solución salina tiene una fecha de vencimiento. Igual el agua oxigenada. ¿Cuál de los dos es más prolongada la fecha de vencimiento? ¿El agua oxigenada? No sé, me imagino. No, la solución salina tiene fechas de vencimiento también largas, o sea, como a 1 año. No sé la del agua oxigenada, pero todas tienen fecha de vencimiento. Lo que sí hay que tener en cuenta es que el agua oxigenada, usted abre el tarrito, usó lo que va a usar y lo cerró. Y lo puede volver a usar. Con la solución salina, no. Usted pero abrió la bolsa, úsela toda. Exacto, porque no eso que ya... guarde en la nevera, que más tarde, que eso pronto dijimos mañana, ya que no eso se hace. Eso después de 24 horas de abierto, eso ya no funciona como funciona. tiene que funcionar. Pues el riesgo de contaminación es muy alto. El riesgo de contaminación es bastante alto, pero entonces otra vez, listo, tengo solución salina, voy a tener... ¿dónde lo guardo? ¿En la nevera? Cuando la tengo nueva, ¿la voy a dejar ahí por No, la caso puede dejar de a urgencia? temperatura ambiente o en la nevera. El hecho es que para lavar las heridas hay que sacarla de la nevera antes. Que no esté se en debe hacer temperatura fría. ambiente y no fría. Ajá, O que se no puede dejar fría. más bien en un lugar fresco. Ajá. Ahí escondidito, donde no le tapo mucha luz y se mantenga más bien fresquita. Esa es una muy buena opción. Pero también agua de la llave, se puede lavar, si es una superficie, se puede lavar. Agua, jabón, de pronto un jabón Cuando líquido. yo encuentro la herida sucia, cuando yo pienso que la piel alrededor tiene carga bacteriana alta, pues ahí está indicado el hacer el aseo de esa parte con un desinfectante, que puede ser el jabón o con lo que tenga desinfectante. Ahí el peróxido de hidrógeno no es una opción. No es una opción. O sea, yo tengo es que limpiar y si ese líquido va a tener contacto con el lecho de la herida, no, porque va a hacer es que la herida que viene cicatrizando se pare o se enlentezca y entonces va a prolongar en el tiempo una herida que puede cicatrizar más rápido.
Bueno, entonces ahí tenemos, yo creo que son por lo menos las opciones más rápidas, Más rápido. prácticas, económicas para aquella persona que nos está escuchando y dice, bueno, entonces ¿yo qué hago? Cambio de un día para otro el agua oxigenada y por cuál lo voy a cambiar. Ahora, hemos hablado también que hace pues décadas que se ha hablado de tener a la mano el agua oxigenada. ¿Por qué algunas bacterias, por ejemplo, han desarrollado algún mecanismo de defensa contra esa, digamos, el momento de aplicar el agua oxigenada? Es decir, aquí hay un estudio científico que me dice que hay bacterias que empiezan a desarrollar una defensa. Eso quiere decir que el agua oxigenada no es que sea el top de los remedios. Quiere decir que el agua oxigenada no es lo más alto para curar o limpiar una herida. Entonces, ¿cómo podemos estar nosotros tranquilos de que tenemos una herida, la limpiamos y por lo menos vamos a tener la suficiente estabilidad de la herida para que no se nos complique en términos bacterianos? Mira, Andrés, hoy las bacterias, también lo hemos hablado de que eso ya va a dar una opinión muy personal, pero pues eso lo muestra la evidencia. Siempre que se ha perdido la piel, cuando yo pierdo la piel, ¿sí? En el momento que se pierde la piel, quedan expuestos los tejidos por debajo de la piel, ¿cierto? Tejido celular subcutáneo, o el tejido graso, la grasa subcutánea, o el músculo, o el hueso. Uh-huh. Depende qué tan profunda sea la lesión, ¿sí? Puede llegar hasta el hueso. Cuando se pierde la piel y quedan expuestos estos tejidos, las bacterias de alrededor, porque es que yo tengo bacterias en mi piel, y hay partes de mi cuerpo donde tengo más bacterias que viven conmigo. Todos tenemos bacterias, ¿sí? En la región inguinal, alrededor del ano, entre los espacios interdigitales, en el cuello, en la boca, en las axilas, en las ingles, ¿sí? Allí tenemos acumulación de bacterias que viven con nosotros. Uh-huh. Cuando se pierde la piel, pues esas bacterias van a ir allá donde no hay piel, porque la piel es la barrera que impiden que entren en contacto con los tejidos internos y van a empezar a quedarse allí porque están a gusto. ¿Sí? Claro, ellas llegan allí, ya vea, se fue la barrera. Eso es como si quitaran el muro entre México y Estados Unidos. ¡Brum! Todo el mundo arranca para allá. Uh-huh. Y algunos se quedarán, unos llegarán más profundo, otros se quedarán más cerquita. Entonces, así mismo sucede con las bacterias. Y las bacterias pueden empezar a reproducirse, ellas llegan, se quedan allí, pueden empezar a reproducirse y a formar colonias y a empezar a afectar los tejidos donde están. Cuando se produce una infección, o sea, cuando las bacterias se multiplican de manera indiscriminada y empiezan a afectar los tejidos, es cuando se produce la infección. Entonces, ahí es cuando vemos que empieza el dolor, el rubor, el calor, se pone rojo, se pone caliente, huele feo y por último sale pus. Eso es un proceso infeccioso y ese paciente necesita antibiótico, ¿sí? Oral, inyectado, dependiendo del paciente, de la herida. Bueno. Pero las bacterias a veces se quedan allí y se multiplican, pero no se reproducen de manera que afecten los tejidos donde están, sino que se quedan allí y forman comunidades y empiezan a defenderse. Ellas se defienden, ellas saben mutar, se adaptan a los antibióticos, se adaptan a los cambios externos, y eso es lo que hoy en día también nos lo ha demostrado la evidencia actual. Antes uno decía, esto tiene como una capa de fibrina, y uno le llamaba fibrina. Hoy en día eso ya tiene un nombre y ya está más que probado, que se llama biofil, ¿sí? Las bacterias, siempre va a haber bacterias en el lecho de una herida, por eso también lo hemos dicho aquí, que tomarle cultivo a una herida de manera rutinaria tampoco es, porque es que usted va a estar disparándole antibióticos a unas bacterias que están allí pero que no están produciendo ningún cambio, están allí en el lecho de la herida, puede haber una colonización que es normal, sobre todo cuando las heridas están en áreas donde la carga bacteriana alrededor es alta, entonces puede haber que haya bacterias en el lecho de la herida, están allí. Ellas colonizaron ese lecho de la herida y empiezan a defenderse formando una capa translúcida, una capa así, una capa para defenderse de las agresiones externas y de los antibióticos y de los tópicos, y eso se llama biofil. Destruir el biofil es uno de los propósitos de muchos sistemas de curación hoy en día, porque partimos del hecho de que muchas heridas están colonizadas, y cuando yo vengo en una herida, y hablamos de las heridas crónicas, heridas que llevan tiempo, que uno viene tratando y que uno está esperando que ellas vayan evolucionando, y de un momento a otro esa herida se para, el tejido de granulación
se frenó. Ujú. Sí, yo veía que la herida venía llenándolo, venía avanzando desde los bordes con epitelización y nada, la herida se para, empezó con exudado, de pronto con un poquito de olor o sin olor, pero yo no veo en el transcurso de 2 a 4 semanas que la herida siga evolucionando, sino que esto se me paró, esto no estaba, yo tengo que ver cómo el tejido de granulación, entonces uno dice, aquí hay algún problema de colonización. Ahí es cuando puede ser que las bacterias estén empezando ya a afectar los tejidos y no permiten eso. Allí es cuando el biofil es importante y ahí es donde se están enfocando hoy en día muchos de los productos o de las técnicas de curación en destruir esa capa que forman las bacterias de biofil. Y con base en ese con base en eso del biofil, ¿sí? Es que se han usado productos como el peróxido de hidrógeno, el ácido acético, que es el vinagre, el límpido, el ácido hipoclorito, que hoy en día no lo venden como ácido hipocloroso, ¿sí? Para acabar con esa capa de bacterias que colonizan el lecho de una herida, ¿ya? Entonces, cuando echamos peróxido de hidrógeno, agua oxigenada sobre el lecho de una herida que puede ser limpio, pero yo lo he hecho y eso o tiene algún tipo de fibrina, yo cuando veo que se produce el espumero, pues dije, no, listo, ahí destruí el biofil. No, no lo destruye. No lo destruye. Puede ser que dejándolo allí, como produce un pH ácido, ese pH ácido a la final sí afecte el biofil y afecte la capa celular de las bacterias que producen el biofil. Pero asimismo, si en ese tejido había células que están empezando a construir, se está produciendo colágeno, están los fibrosos, también las destruye. Entonces, no, ahí está, ahí lo que hice por bueno también se fue por malo, entonces no estoy construyendo, entonces no. ¿Listo? Pero el biofil, que es como el coco hoy en día en el tratamiento de las heridas, porque es que no es fácil ni siquiera diferenciarlo. Yo digo, cuando tengo estudiantes que les estoy tratando de mostrar a diferenciar el biofil, es difícil. Uno ve una herida y uno la ve bien hasta que por allá uno le muestra y mire, esto es biofil. Y mírelo cómo se ve, y es que a simple vista a veces tiene que tener uno el ojo muy entrenado para poder diferenciar el biofil en una herida y saber cuál es la diferencia entre cuándo hay y cuándo no hay biofil en una herida. Pero el peróxido de hidrógeno no nos ayuda. Hay otros productos que ayudan a romper, la polihexamida biguanidina, ahí sí hay que dejarla en contacto con el lecho de la herida de 3 a 5 minutos, lo mismo el ácido hipocloroso, son productos que ayudan. El ácido acético, yo lo he dicho aquí muchas veces, hay estudios que dicen que hace lo mismo que el peróxido de hidrógeno, es totalmente citotóxico, pero también hay muchos estudios que muestran que el ácido acético destruye el biofil. Entonces, el agua oxigenada, agua oxigenada, sáquela, no más. Definitivamente, yo creo que lo que está súper claro es que cambiemos ese hábito de tener agua oxigenada y tratar de usarlo casi que para toda una herida, una cortada, limpiar algo, se cayó el niño. Sí, si lo van a usar sería para mí un solo uso en la parte aguda para limpiar. Tú lo dices, ¿para qué lo usas? Mi mamá se corta y listo, lo usó para limpiar. Ya. Le va a arder, le va a doler, que no sea una herida cavitada. De hecho, si hay sangrado, hasta ayuda a hacer algo de hemostasia, ¿sí? Y si es para limpiar una costra o una lesión sucia, una vez. Ya, pero no debe ser un producto de uso rutinario en el manejo o en la limpieza de una herida. Definitivamente no. Bueno, ahí está, estamos llegando ya a la parte final del programa. Okay. Tenemos unas recomendaciones y es, miren, lo que estamos hablando acá es con base en evidencias científicas, con base en informes científicos y con la experiencia de Juan Carlos. Él ha sido muy honesto y dice, mire, yo décadas atrás lo usaba, era parte del procedimiento. Y digamos que la ciencia y los conocimientos de los estudios han avanzado al punto que nos pueden dar hoy como conclusión, ya no lo use de la forma que se está usando. Seguramente tiene otro tipo de aplicación, quizá más industrial que médico, ¿sí? Se puede usar para desinfectar algo, limpiar una superficie, blanquear algún elemento, pero lo posible en términos de salud no lo utilice. Si usted necesita limpiar una herida, lo vamos a decir una y otra vez, utilice agua potable. O solución agua salina. potable. Si usted tiene la prevención de tener
de comprar, de tener una bolsa de solución salina en su casa, cómprela, guárdela en un lugar fresco, en un lugar donde sea también de fácil acceso, donde todos en la casa sepan dónde está, porque muchas veces lo sabe solamente la abuelita, y la abuelita pues ya está grande, entonces la memoria de la abuela pues no sabe en dónde quedó el agua, la solución salina, no se sabe, y buscamos en todas partes y no. En todas las casas debe haber un botiquín, Andrés. Debería haber un botiquín. Así como lo tenemos en el carro, en las casas debe haber una coca plástica, un dispositivo, un maletín con un botiquín. Eso no es que en todos los, ¿cómo se llama el espejito de uno del baño cuando se hace? Sí, los tocadores. En todos los tocadores del baño haya, en el baño del uno haya, aquí está el agua oxigenada, en el del otro está la solución salina, y en el otro está el mertiolate. También. Por eso, no, debe haber un botiquín. Así como hablamos alguna vez del botiquín, de pronto pero en las casas debe haber un botiquín donde haya vendas, solución salina, micropor, espadrapo o gasa adhesiva, sí, un apósito con algo de debe haber una jeringa, sí, eso debe estar allí, ese botiquín, yo creo, en Juan todas Carlos, las casas. Pues yo creo que eso es una costumbre que se ha perdido, ¿sabe? En mi casa, cuando yo era pequeño, yo recuerdo que había una parte donde estaba todo, se necesitaba algo de salud, estaban las pastillas, el algodón, las curitas, la gasa estéril, el esparadrapo, en una todo cajita, estaba en una organizado. maletica. Hoy en día que tantas cosas en un neceser, debe haber un botiquín en la casa. No. Así como usted lo tiene en el carro, en su casa debe haber un botiquín Juan donde Carlos, usted vaya y encuentra lo que hay necesita. que decir la verdad, y la mayoría de personas tienen o tenemos en el carro porque es obligatorio, Sí. no porque tengamos conciencia. No porque le pide a uno el guarda de tránsito. guarda Ayer me pararon los guardas de tránsito y vamos a revisar el botiquín. Y entonces yo le abro esa maleta que cargo. Y dice, no, usted está... y no, yo el botiquín lo tengo aquí. Ajá. Porque él me estaba pidiendo el maletito. Yo igual tengo uno. Le dije, ¿y tiene todo lo que necesita? Y le dije, no, pues yo tengo todo lo que necesito acá. Vea. Ajá. Y entonces, bueno, cierre Por otra vez. supuesto. Pero entonces en las casas debe haber un botiquín. Deberíamos de pronto hacer un programa de que ya lo hicimos de lo del carro, pero como en el carro es más limitado, yo en la casa puedo tener más cosas porque ya no tengo el problema del espacio. Tener una maleta, una caja. No, y otra cosa es que en el vehículo el calor que genera empieza a deteriorar más rápido estos elementos. La gasa que usted tenía hace 6 meses o 5 meses en el carro, mírela cómo está hoy. Seguramente no tiene las mismas propiedades. El calor daña los productos. Y eso es otra cosa, Juan Cambia en la casa, le pueden durar Mire mucho que más. en el carro que está el agua oxigenada que viene en el botiquín, pues cómo está ahora después de 6 meses, 7 meses. Aguantando las temperaturas que aguantan esos carros en la calle. En un plástico, además, dentro de un plástico. O sea que también pensemos un poco como de forma lógica, ¿no, Juan Carlos? A veces la lógica nos dice las cosas, pero pues uno está como empecinado en la historia y en las tradiciones. Bueno, entonces creo que ya está muy claro. Si usted que nos está viendo, nos está escuchando a través de nuestras redes, tiene alguna inquietud, puede hacerlo a través de nuestro chat en YouTube. Ahí aparece la forma para que usted nos escriba, nos haga un comentario. Nosotros estaremos muy pendientes. Por supuesto que saludamos también especialmente al grupo de curación de heridas de la comunidad en Facebook, también a todas las personas en México que nos han escrito y que nos han hecho consultas. Esperamos que también sigan conectados con nosotros. Si usted todavía no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase, síganos en nuestras redes sociales porque tenemos cantidad de información y de cosas muy positivas para todos ustedes. Juan Carlos, pues de nuevo, muchas gracias por toda esta información, gracias por traernos claridad en estas cosas que son tan importantes para nuestra salud. Muchas gracias, Andrés, gracias a todas las personas que nos siguen y nos escuchan, muchas gracias por su tiempo y por su espacio y gracias por la invitación y un feliz día para todos. Para todos ustedes que tengan un feliz resto de día. Chao, chao. Living al Natural es un programa de Medical Living Hope IPS, transformando vidas, transformando tu salud.